Queridos amigos, vamos a continuar filosofando después de unas vacaciones veraniegas. Continuamos viajando por la región del pensamiento y viajando al libro Así habló Zaratustra para encontrar los pensamientos que allí se reflejan, que se expresan. Antes de entrar en el tema de hoy, que es el capítulo 15 de la primera parte de Así habló Zaratustra, que se refiere a se llama de las 1000 metas y de la única meta. Importante capítulo en el que nos indica cuáles deben de ser nuestras metas, cuáles deben de ser aquellos objetivos que la humanidad debe tener como humanidad y como individuo que es a lo que a él le interesaba mucho. El individuo le interesaba muchísimo a Nietzsche porque buscaba la libertad individual fundamentalmente. Antes de entrar en este capítulo, me quería referir al tema anterior acerca del amigo, porque me viene a la memoria ese hecho que él trae a colación de el rey de Macedonia. Que el rey de Macedonia se acerca al filósofo, habla con él y después de hablar mucho rato con él se da cuenta que es un gran pensador, un gran filósofo y le hace un regalo. Y entonces el filósofo se lo devuelve, no lo acepta, le devuelve el regalo al rey. Este es un gesto increíble, es un gesto maravilloso. Y el rey de Macedonia, también inteligente, lo mira y lo dice: amigo filósofo, de verdad que valoro tu orgullo, porque tú quieres ser tú y valoro tu orgullo, pero has perdido un amigo. Qué bonito, porque efectivamente Nietzsche, que alaba este gesto del rey y esta indicación del rey, esta advertencia del rey de Macedonia, Nietzsche efectivamente valoraba mucho el orgullo, pero también era muy equilibrado y valoraba la amistad. Y la amistad quizá esté por encima de todo el orgullo. Con orgullo no es posible tener amigos. Una enseñanza preciosa. Bien, dicho esto, que me venía a la cabeza, vamos a continuar con el tema de hoy. En el tema de hoy, que se llama de las 1000 metas y de la única meta, Nietzsche habla de temas muy importantes y los expresa en estos discursos que él como profesor, como maestro, pronunciaba estos discursos para que el mundo que quiera, las personas que quieran, los pueda escuchar. Nos dejó esta grandeza, nos dejó estos pensamientos que son pensamientos muy profundos. ¿De qué se habla en este capítulo? En este capítulo se habla del relativismo, que es un tema importante en filosofía. ¿Qué es el relativismo? Nietzsche era un relativista. Todos los valores son iguales, todos los valores tienen la misma entidad, la misma fuerza. Es decir, todas las ideas, todo aquello que se defiende tiene la misma entidad y tiene la misma consideración para valorarlo, o hay una jerarquía de valores. Bien, Nietzsche se enfrenta en este tema al tema del relativismo, se enfrenta sobre todo al tema de la valoración. Los que son capaces de valorar de forma creciente son los creadores. Los que no admiten el mundo de valores que han recibido, el mundo que constituye su actuación, porque ellos tienen que amar lo que la cultura les está diciendo que es valioso. También habla aquí de la meta, el objetivo, el sentido que nosotros debemos de tener, debemos de darle a nuestra vida. ¿Le hemos dado ya algún sentido o no tiene ningún sentido? Y luego quiero también hablar del valor supremo. Dentro de esa jerarquización de valores que Nietzsche ponía, el valor supremo, que para él era el valor de la vida. Pero no una vida cualquiera, sino una vida ascendente.
Bien, este esquema voy a ver si lo desarrollo. Voy a leer algunos trozos porque son muy interesantes y los iremos discutiendo y criticando o también valorando. Empieza Nietzsche en este tema, que es un tema que ya os digo, se refiere a valorar, ensalzar, considerar, adornar. Es decir, nosotros, a todos los actos que suceden y todo aquello que sucede a nuestro alrededor, intentamos considerarlo, ensalzarlo, vilipendiarlo, degenerarlo, adornar con honores de púrpura, como dice él. ¿Cuáles son aquellos gestos, aquellas acciones, aquellos acontecimientos que nosotros adornamos con honores de púrpura? Esta expresión tan bella de Nietzsche, tan poética. ¿Qué es aquello que nosotros adornamos con honores de púrpura? Ay, por desgracia, puede ser que alguno ya esté intuyendo cuáles son los valores de esta humanidad nuestra, que nos está tocando vivir ahora. Y los valores de esta humanidad nuestra, ya sabéis que son el valor de la riqueza, el valor del dinero. Si uno es capaz de ganar dinero, entonces lo adornamos con honores de púrpura. Y si no es capaz de ganar dinero, entonces decimos que es un pobre hombre o una pobre mujer. Son esos los valores, es solo el quantum de la naturaleza, es solo el quantum de la fuerza. ¿Tenemos que considerar a los seres humanos como quantum de fuerza solamente? ¿O hay algo más en los seres humanos? ¿Qué es lo que les hace ser grandes? La grandeza del ser humano. Sí, tú has sido adornado con honores de púrpura porque has ganado mucho dinero, pero tú sigues siendo un ser humano nada, una nulidad. ¿En qué consiste esa grandeza, esa maravilla? Eso es lo que intenta demostrar Nietzsche. ¿En qué consiste? Bien, pues efectivamente, valorar, que es ensalzar, considerar, adornar con honores de púrpura. Esto es lo que intenta explicarnos aquí Nietzsche. Para Nietzsche no existen los principios naturales de primera naturaleza. Aquellos valores que nosotros le damos a las cosas no suelen ser, no valoramos aquellos acontecimientos o aquellos principios que son de primera naturaleza engendrados. Lo que hacemos siempre es de segunda naturaleza, lo que nos ha dado la cultura. En ese sentido, se habla siempre de bueno y malo, de malvado y bueno. Nietzsche, en la genealogía de la moral, nos explica perfectamente cómo en las épocas aristocráticas, aquellas épocas de Grecia, donde se hablaba de lo bueno y lo malo. Lo bueno, pero era malo en un sentido muy débil, no muy de degeneración, sino esto es mejor que lo otro. Y entonces lo bueno era lo elevado. Aquel que se preocupaba, trabajaba por su grandeza, por desarrollar su grandeza, ese era el bueno. Y el malo era aquel que no ejercía ningún esfuerzo y que en realidad, en vez de ir hacia la grandeza, iba hacia abajo, hacia la decadencia, hacia la descendencia de la vida. No iba buscando la vida ascendente. Pero aquello cambió según Nietzsche, y se convirtió, aquel que era bueno, se convirtió en malvado. Y aquel que era malo, se convirtió en bueno, porque hubo una transformación de los valores. Se impusieron los valores de la humildad, de la descendencia, de la decadencia, se impusieron sobre los valores que eran de grandeza. Y entonces empezó a valorar. Y en este sentido, Nietzsche se da cuenta que las palabras bueno y malvado son las palabras más importantes que existen. Y empieza así. Muchos países
ha visto Zaratustra y muchos pueblos. Así ha descubierto el bien y el mal de muchos pueblos. Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las palabras bueno y malvado. Sí, efectivamente, nosotros los seres humanos tenemos la costumbre de ir valorando siempre en esa alternativa lo bueno y lo malo, lo perverso y lo bueno, siempre con esa dualidad negativa del bien y del mal. Y Nietzsche se da cuenta que esto es lo que constituye el código de los seres humanos. Ningún pueblo podría vivir sin antes realizar valoraciones. Mas si quiere conservarse, no le es lícito valorar como valora el vecino. Bien, aquí efectivamente se ve un relativismo. Que es verdad que los pueblos, todos los pueblos han tenido unos valores e intentan que sean unos valores diferentes a los que tiene el vecino, porque si tiene los mismos valores que el vecino, él no se encuentra a gusto y feliz. Tiene que intentar demostrar que sus valores son diferentes y además mejores. Y así es como se crean los enfrentamientos entre países, dentro de los mismos países, entre los pueblos, las diversas regiones, en las que hay esa especie de competencia y de querer ser diferente al resto. Pensar, por ejemplo, lo que son los equipos de fútbol, cómo se enfrentan, cómo quieren demostrar esa especie de ser mejor que el otro en aspectos que a veces tienen muy poco valor. De tal manera que este relativismo lo ve en esta especie de tablas de valores que tienen los pueblos, lo ve en algunos pueblos que él cita. Por ejemplo, ¿cuáles son esas valoraciones? ¿Cuáles son esos valores para el pueblo griego? Y dice, siempre debes ser tú el primero y aventajar a los otros. Ese era un valor extraordinario de los griegos, el valor de la lucha, de la competencia. Era un pueblo muy competitivo, pero competitivo en el buen sentido, como también en el Renacimiento en Europa, en el cual, por ejemplo, en Florencia se esforzaban todos los habitantes por intentar hacer una casa mejor que la otra, por tomar un mármol y hacer una figura que fuera más bella que la del vecino. Este intento de grandeza, de sobrevivir, este era el tema de los griegos. Decir la verdad y hacer manejar bien el arco y la flecha, esto eran los persas. Por ejemplo, para los judíos, honrar padre y madre y ser dóciles para con ellos hasta la raíz del alma. Y para los alemanes, fijaros lo que dicen los alemanes, guardar fidelidad y dar por ella el honor y la sangre, aun por causas malvadas y peligrosas. En la época de Nietzsche, esta era la idea de los alemanes, que es curioso, guardar fidelidad y dar por ella el honor y la sangre, aun por causas malvadas y peligrosas. ¿Cómo estaba ya intuyendo lo que el pueblo alemán, a lo que el pueblo alemán le iba a suceder después en las guerras mundiales? Esto lo dice Nietzsche en el año 1883. Y en el 1917 y luego en el 39, ya como se enfrentan los alemanes, se enfrentan sin ningún tipo de bueno, digamos, por no meternos en líos, digamos que guardar la fidelidad y dar por ella el honor y la sangre por causas malvadas, aún por causas malvadas y peligrosas. Bien, aquí están las valoraciones. Pero claro, la pregunta que yo os hago ahora mismo es, ¿cuáles son nuestras valoraciones? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son los valores que nosotros tenemos como valores fundamentales? Porque Nietzsche, que se da cuenta que no existen esos valores absolutos, Nietzsche era relativista. Bien, yo diría que Nietzsche no era relativista, porque Nietzsche no le daba el mismo valor a unos principios y a unos acontecimientos y a unas posturas y a una voluntad
que a otras no le daba el mismo valor. Y por lo tanto Nietzsche no es relativista en ese sentido. Es relativista en el sentido de que no existen valores absolutos como unas entidades que están por encima de nosotros, como pensaba Platón. No, los valores los construimos nosotros, los hacemos nosotros, pero no sobre una situación de igualdad, todo igual. No, ni mucho menos. Entonces, Nietzsche no era relativista, Nietzsche era perspectivista. Para Nietzsche ha visto la perspectiva de todas estas cosas y solo con describirla ya nos da a entender ese rechazo que tenemos que tener. Y por lo tanto, la filosofía de Nietzsche es descriptiva, pero al mismo tiempo también es valorativa. También es indicarnos que tenemos que trabajar y considerarla. Bien, por lo tanto, Nietzsche no era un relativista absoluto, aunque aquí está expresando un cierto relativismo por las diversas culturas que existen y que él ha visto y que ha aprendido. En verdad, los hombres se han dado a sí mismos todo su bien y todo su mal. Claro, porque esos valores que los seres humanos tenemos no proceden del cielo, ni proceden de un ser extraterrestre, no. Somos nosotros los que los hemos construido, somos nosotros los que nos los hemos dado. Y aquí es donde entonces está la grandeza de los seres humanos. ¿Qué tipo de valores nos damos? ¿Qué tipo de categoría de valores nos estamos dando? ¿Cuáles son los valores fundamentales? Ya os he dicho antes que actualmente en nuestro mundo liberal, de las ideas liberales que son las que se imponen, existen como los valores fundamentales la paz, la felicidad, la seguridad, la prosperidad. Pero estos valores es a costa de eliminar mucha libertad en los seres humanos. ¿Por qué? Porque estos valores de prosperidad se basan solo y exclusivamente en un criterio económico, en un criterio de progreso en el dinero o de progreso en esa misma situación en la que nos encontramos, de haber conseguido una cierta paz, una cierta felicidad, una cierta seguridad y una cierta prosperidad. Pero Nietzsche considera que estos son conceptos y valores absolutos y fijados. Y los conceptos y valores absolutos y fijados son conceptos que nos llevan al último hombre y, en consecuencia, a la nada, a un futuro incierto, como poco. ¿Por qué? Porque no se pueden tener valores fijados ya, como los valores supremos y eternos. No, el valor y la vida es algo que se va construyendo, que se va haciendo continuamente. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son nuestras metas? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cuál es el sentido que nosotros le damos a la existencia? ¿Cuáles son? Entonces, Nietzsche aquí habla de los pueblos suspendieron por otro tiempo por encima de sí una tabla del bien. Sí, el amor que quiere dominar y el amor que quiere obedecer crearon juntos para sí tales tablas. Nietzsche considera que la sociedad, además de que tú efectivamente como individuo llegues a una libertad, al espíritu libre que él quería, Nietzsche pretende que haya una sociedad en la que aquel que no quiera esforzarse, teniendo cualidades para ello, no quiere esforzarse y quiere vivir esa vida, pues que acepte el obedecer. Y el que efectivamente quiere ser él el que crea los valores, el que decide, el que manda, también. Y que haya una especie de armonía, como la armonía de las tres partes del alma en Platón, que tiene que existir esa armonía, de esa jerarquía de las tres partes del alma, de la intelectual, de la parte del valor, de la fuerza, de la garra, y de la parte de la concupiscencia, esas tres partes del alma y esas tres partes de la sociedad que vivan en armonía
porque existe esa jerarquía. Y eso él considera que ha hecho que la humanidad avance y que la humanidad tenga momentos estelares. Bien, el amor que quiere dominar y el amor que quiere obedecer crearon juntos para sí tales tablas. Bien, hay gente que quiere obedecer. Bien, pues que lo acepte. Y no se les oliviante para que quiera ser otra cosa. El placer de ser rebaño es más antiguo que el placer de ser un yo. Y mientras la buena conciencia se llame rebaño, solo la mala conciencia dice yo. En verdad, el yo astuto, carente de amor, el que quiere su propia utilidad en la utilidad de muchos, ese no es el origen del rebaño, sino su ocaso. Es decir, el rebaño, que él efectivamente no lo desecha dentro de un mundo de la sociedad, es decir, admite que haya este tipo de estratos, dice, en verdad, el yo astuto, carente de amor, el que quiere su propia utilidad en la utilidad de muchos, su propia utilidad en la utilidad de muchos, es decir, aquel que cede su grandeza o cede su derecho y su voluntad para construir una igualdad como es la construcción de las democracias europeas y no europeas, de la democracia, que ofreces tu voluntad en beneficio de la utilidad de muchos, pues dice, su propia utilidad en la utilidad de muchos, ese no es el origen del rebaño, sino su ocaso. Si el rebaño estaba bien cuando funcionaba, porque había esa armonía entre aquellos que querían dirigir y aquellos que querían obedecer. Pero cuando eso se han hecho ellos también rebaño, porque ellos se han construido en esa utilidad de mucho, en esa cesión de su voluntad y de su poder, esto ya no es el origen del rebaño, sino el ocaso. Eso va a ser el ocaso del rebaño y, en consecuencia, el ocaso de una estructuración y de una coordinación de la sociedad. Amantes fueron siempre y creadores los que crearon el bien y el mal. Fuego de amor arde en los miembros, en los nombres de todas las virtudes, y fuego de cólera. Muchos países ha visitado Zaratustra, y muchos pueblos. Ningún poder mayor ha encontrado Zaratustra en la tierra que las obras de los amantes, bueno y malvado. Es el nombre de tales obras. Todo es bueno y malvado. Y entonces, para Nietzsche, cree que tiene que haber un equilibrio, que no sea esta especie de enfrentamiento y de polos opuestos. En verdad, un monstruo es el poder de ese alabar y censurar. Dime, hermano mío, ¿quién me domeña este monstruo? ¿Quién me domeña este monstruo? Es decir, este monstruo, que es el poder de alabar y de censurar, ¿quién? Dime, ¿quién pone en cadenas de 1000 cérvices de ese animal? ¿Quién le pone las cadenas? A las cabezas de ese animal. 1000 metas ha habido hasta ahora, pues 1000 pueblos ha habido. Solo falta la cadena que ate las 1000 cervices. Falta la única meta. Todavía no tiene la humanidad meta alguna. Esta es una afirmación de Nietzsche increíble. La humanidad todavía no tiene ninguna meta. Todavía no tenemos cuál es la meta de la humanidad. El prosperar, el ganar más dinero, el tener más riqueza. Esa es la meta. Y esa meta nos lleva a una situación muy complicada. Entonces, para Nietzsche todavía no hay una meta. Todavía no tiene la humanidad meta alguna. Pero aquí hay una afirmación, la última, que es increíble. Mas decidme, hermanos, si a la humanidad le falta todavía la meta, ¿no falta todavía también ella misma? ¿No falta todavía la humanidad? Lo que hay ahora, no es la humanidad. La humanidad que hay ahora, las personas que hay ahora, el último hombre que hay ahora, este último hombre no es humano, no tiene humanidad. Porque si no tiene meta, ¿qué tipo de humanidad es?
cuando se tengan metas, cuando haya creadores que sean capaces de valorar, entonces es cuando empezaremos a tener metas. Entonces, pero no existe todavía esa meta. ¿Y cuáles son los valores supremos de Nietzsche? Los valores supremos de Nietzsche sabemos que él considera que el valor más elevado es el valor de la vida. Nosotros, los seres humanos, nacemos y nos encontramos con la vida. Nos encontramos con la vida y esa vida con la que nos encontramos la podemos considerar como algo maravilloso, extraordinario, positivo, a pesar de sus sufrimientos, de sus situaciones complicadas. La vida con la que nosotros nos encontramos puede ser valorada, considerada, adornada, o puede ser rechazada. Las personas pueden prescindir. Bueno, la vivo sin más, sin plantearme el tema. Eso para Nietzsche es sencillamente defender la descendencia, no la vida ascendente. Bien, nos encontramos con esa vida que es el valor supremo, pero esa vida con la que nosotros nos encontramos, esto que es en realidad lo que sentimos, lo que amamos, lo contrario de la nulidad, esa vida puede ser diferente, y es diferente en unos seres y en otros. Unas personas viven una vida ascendente, esforzándose y viviendo con la voluntad a mil, a tope, y otros viven con una situación de dejadez, de desgana, de hundimiento. Esta vida, que es la vida ascendente, esta vida es la que defiende Nietzsche como el máximo valor. Vivir la vida en ese sentido. Y eso puede hacerlo cualquiera. Y aquel que viva de la pereza, de su felicidad aparente, de su paz, de su seguridad, de su prosperidad, y solo se fije en estas cosas, y solo le interesa en estas cosas, va a llevar una vida muy burda y al mismo tiempo seguramente descendente. Pero tiene derecho a utilizarla y defenderla. Lo que no puede es pedir los mismos derechos que aquellos que se esfuerzan y que son los que han construido las grandes metas de la humanidad. Cada uno decide, pero con las consecuencias. Con las consecuencias que lleva consigo. Pero esta sería la idea de Nietzsche, una de las ideas de Nietzsche, de tantas como él defendió y expuso. Pero me he acercado un poquito a este tema de los valores que tendremos que tratar en otros temas, sobre todo el tema de la vida. Muchas gracias.